duda nos interesa a muchos de los presentes porque pues queremos también como parte de nuestro desarrollo profesional enfocarnos en la asesoría legal y en muchos casos podemos tener seguramente experiencia dentro de otras firmas legales, otros estudios de abogados, así como también en empresas, pero desde la perspectiva del emprendimiento, es necesario que podamos tener en cuenta justamente algunos asuntos legales, algunos temas legales que hemos revisado, claro está, en las clases de derecho legal, laboral, pero que hoy vamos a revisar enfocados desde la constitución de una firma legal. Mi nombre, como ya les comentaba, Stephanie, es Esther Ángeles y soy abogada especialista en temas legales laborales. Aprovecho para agradecer también la invitación y vamos entonces a conversar hoy acerca de los tipos de contratos que podemos tener previstos para este personal, tanto legal como administrativo de nuestra firma. Además, vamos a ver cuáles son aquellas cláusulas que recomiendo en los contratos y finalmente qué estrategia podemos enfocar. Para empezar, tenemos que considerar que nuestro personal, pues, dentro de cualquier organización, va a ser de modo bastante amplio, visto de esa manera, tanto un personal administrativo, seguramente las personas del área contable, del área de recursos humanos, del área de servicios generales, ¿no? Principalmente estas tres áreas, esta última dependiendo si es que tenemos alguna locación, pero además tenemos como núcleo duro de nuestra organización, claro está, a los abogados. Y si bien dentro de los sistemas de contratación tenemos contratos de locación de servicios, ¿qué es lo que seguramente a muchos de ustedes se les viene a la mente? O también las famosas contrataciones bajo regímenes tributarios de cuarta, quinta categoría, pues debemos considerar que la contratación correcta de personal que se encuentra subordinado, es decir, personal que es dirigido, fiscalizado y sancionado en una empresa, debe regularse por un contrato de trabajo. Por otro lado, debemos también considerar que seguramente vamos a tener personal en formación. Y estos practicantes pues tienen también un convenio de prácticas, el cual también vamos a conocer a detalle a continuación. En el caso de los contratos de trabajo, como ya les contaba, pues existirá una subordinación y es sin duda lo que ocurre con cualquier trabajador en el mercado de trabajo. Para el caso del personal en cualquier organización que preste un servicio de manera indeterminada, como también lo pasa en un estudio de abogados, pues debe ser contratado en planilla. Seguramente dentro de su experiencia, muchos de ustedes, ya colegas en ejercicio o tal vez estudiantes o egresados aún parte de una modalidad formativa, pueden observar que muchos abogados son contratados, insisto, bajo contratos de locación o el pago bajo recibos por honorarios, pero que esto no nos enceguezca respecto a la naturaleza correcta del contrato que debe usarse para contratar a este personal, ¿no? Existen también, les cuento, dentro de la jurisprudencia sobre este asunto, ya dos sentencias en dos casos específicos donde los juzgados laborales han determinado que el personal que presta servicios en un horario de trabajo, en un lugar específico, y que son servicios de asesoría legal a los clientes de una firma, deben ser contratados bajo un contrato de trabajo, porque justamente existe esta subordinación, este ejercicio de la dirección, la fiscalización y la sanción por parte de quien es el empleador hacia, pues, el abogado contratado. Diferente es el caso, insisto, de los practicantes, el cual vamos a explicar más adelante. Dicho esto, entonces, quiero contarles que el contrato de trabajo, pues, supone que sea preferentemente indeterminado y así como ocurre en el mercado de trabajo, pues,
cualquier contrato de trabajo para que sea finalizado, si es que es uno indeterminado, debe existir un despido, un procedimiento el cual tiene que tener una falta grave detrás y, claro está, seguir pasos específicos. Pero, pues, también existen formas como la renuncia, que será cuando el abogado determine, pues, retirarse de la organización porque encontró una nueva oportunidad, porque va a tomar un camino diferente, estudiar algún asunto, tomar un periodo libre, pues eso dependerá mucho de la situación, pero puede también ocurrir por decisión, claro está, del abogado. Y finalmente pudiese ocurrir el mutuo disenso. En la práctica son muy pocas las firmas de abogados que en la actualidad cuentan con contratos de trabajo, que es, insisto, la modalidad correcta de contratación para personal que se encuentre prestando servicios en un lugar específico bajo un horario de trabajo, ¿no? Es uno de los principales elementos que pueden observarse cuando un abogado se encuentra subordinado. Además, claro está de que en la práctica, pues, a los diferentes asociados se les subordina, es decir, se les dirige, se les fiscaliza, se les exige plazos de entregas de informes y también se les sanciona, pues se les llama la atención, por ejemplo, frente a los diversos incumplimientos, ¿no? Y pues estos contratos de trabajo, si bien existen otras modalidades, además de la indeterminada que acabo de comentar, por la naturaleza del servicio, podríamos entender que principalmente hablaremos de contratos de trabajo indeterminados. Seguramente podrán ocurrir supuestos en los cuales sin duda, podremos usar contratos a plazo fijo si es que estos resultaran aplicables. En el caso de los contratos, ya como formalidades, recordar que en el caso de los contratos indeterminados no necesitan ser elaborados por escrito. Sin embargo, es importante que sí lo hagamos de esa manera para tener por escrito aquellas cláusulas a las que queremos comprometer a los trabajadores, ¿no? En este caso, al equipo, al staff legal, al equipo de abogados que elaboran. Porque vamos a ver cómo temas como la confidencialidad, la propiedad intelectual de la información que se genera de estas creaciones, pues, intelectuales que se generan en los diferentes informes, contratos y demás, necesitan también tener protección. Y sin duda, de esa manera también, pues, la propia firma respaldar la confidencialidad de los asuntos de sus clientes, los cuales se ventilan evidentemente en el estudio de abogados para ser pues solucionados, ¿no? Parte de la asesoría legal. Y como les comentaba, en cuanto a los tipos de contrato, tendremos estos tres. El indeterminado, el contrato, pero además también el contrato parcial y el contrato a plazo fijo. Estos dos últimos, pues, calzarán en supuestos específicos, ¿no? En el caso del contrato indeterminado, recordarles nuevamente que no tiene un plazo establecido, con lo cual allí es importante también que dentro de la firma legal puedan establecerse objetivos que sean medibles, tanto cualitativa como cuantitativamente respecto a las funciones del abogado, participación en diligencias, casos exitosos, asesorías, pues, que puedan notarse como positivas y dependiendo de los elementos que se determinen como esta calificación para los abogados, pues eventualmente generar también unas obligaciones específicas, medibles, y que frente al incumplimiento determinen, claro está, la fiscalización y posterior aplicación de sanciones, ¿no? Y que nos lleven, pues, al despido, sin duda. En el caso del contrato parcial, solo para información, para que puedan ver que estos son contratos que también pueden suscribirse en una firma legal, dependiendo de la necesidad. Pudiese ocurrir, por ejemplo, con el caso de abogados que simplemente vayan a no ser parte del staff legal propiamente, sino, por ejemplo, bajo el rol de consultores, ¿no?
podrían ser también de esa manera, pero como contrato parcial, contrato de trabajo parcial, ¿no? Y es que tendríamos que pensar en aquellos que laboran menos de 4 horas diarias o menos de 20 horas semanales. Perdón, quise decir consejeros, no consultores, ¿no? Estos abogados los cuales, digamos, tienen un nivel de exclusividad y subordinación con la compañía, con la firma legal, pero a un nivel de referencia y consejería técnica, ¿no? De alta especialización debido a su experiencia, y pues con eso se requiere contar con ellos, pero para justamente tiempos específicos de jornada, ¿no? En este caso, deberían adecuarse a, por ejemplo, laborar menos de 4 horas diarias o menos de 20 horas semanales o menos de 24 horas semanales en jornadas de 6 días. En estos casos, ojo, pudiese ser que el consejero requiera una jornada total, no una jornada part-time, y habría que pensar entonces en un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? El mencionado anteriormente. No aplicaría este contrato parcial, pero lo comento para que vean que en este caso específico del contrato parcial, inclusive dependiendo de la jornada que desea aplicarse, para tal vez alguna especialidad la cual no se requiera por completo, pudiese tener también pues personal bajo contrato parcial. Y con esto podríamos ver que el beneficio se traduce en los beneficios que se le paguen a este personal, a estos abogados, bajo contrato parcial, ¿no? Porque les cuento que en el régimen general, pues hay pagos de beneficios como son las gratificaciones, las CTS y las vacaciones. Pero en el caso particular del contrato parcial, la CTS no es un beneficio que corresponda a esa modalidad de contratación. Y por otro lado, en el caso de las vacaciones, pues estas, basta que sean no menor a 6 días para que se entienda satisfecho el otorgamiento de descanso en un contrato parcial. A diferencia, pues, de los 30 días que podemos observar, se requieren en un contrato indeterminado. Finalmente, ya les había contado que hay contratos a plazo fijo, los cuales tienen, pues, supuestos específicos 9, los cuales son establecidos en la ley. Y estos, pues, son parte de supuestos los cuales necesitan tener una causa que sea coherente con aquella que está establecida en la ley, tal cual está detallada. Sin duda, si es que inicias con tu firma legal, pues aquí puedo recomendarte como una forma de contratación de entrada, un contrato a plazo fijo en la modalidad de inicio de actividad, ya que será una razón social nueva, la cual pues podrás tener por un periodo de 3 años. Es decir, que durante 3 años, tanto el personal administrativo como el personal propiamente del equipo legal que contrates podrá ser personal contratado bajo este contrato a plazo fijo. ¿Y qué significa ello? Pues tiene los mismos beneficios del régimen general, pero el plazo de contratación está sujeto a aquel que establezca. Pudieses colocar un plazo de 6 meses, de 1 año, y con ello puedes seguir renovando según los objetivos que como organización veas se están cumpliendo, según la rentabilidad de la organización y con ello pues la verdadera necesidad de cada una de las posiciones, ¿no? Estas renovaciones de estos contratos a plazo fijo por inicio de actividad de tu firma legal podrían ser de hasta 3 años. Luego de ese plazo, ya deberías pasar a una forma de contratación como indeterminada. ¿Por qué? Pues las contrataciones a plazo fijo o sujetas a modalidad tienen plazos máximos. Y en el caso de la de inicio de actividad, el plazo máximo es de 3 años. Y nuevamente insisto,
este ejemplo que coloco de contratación a plazo fijo por el inicio de tu firma legal, deberá estar justificado en que realmente tienes una firma legal nueva, con una razón social nueva, en la cual estás iniciando la contratación de personal, tanto administrativo como legal. Si tu razón social y la empresa en sí misma ya tiene un periodo previo de, duración, pues habrá que evaluar en qué tiempo te encuentras y si resulta aplicable la contratación a plazo fijo. Pensemos que ya constituiste la firma legal y habías celebrado contratos de locación que no corresponden o tenías contratos indeterminados, no podrías, pues, por más que te encuentres dentro de los 3 años, contratar a plazo fijo a los abogados que ingresen, ¿no? Se usa mucho la contratación a plazo fijo, no solo, eh, digamos, en, en sectores eh, específicos, sino es algo muy masivo en el mercado de trabajo en general, porque se busca como empleadores beneficiarse del plazo del contrato y con eso motivar a los trabajadores a que pues busquen una renovación de su trabajo mostrando una mayor productividad, un mejor desempeño. Sin embargo, quiero contarles que tomar esta estrategia como parte de la contratación de tu firma legal podría, al contrario, comprometerte a una situación de responsabilidad, a una situación contingente, si es que tu firma legal, pues, no se está iniciando, ¿no? Si es que realmente no tienes una razón social nueva en la cual, pues, el tema legal esté surgiendo y se esté dando inicio a este tipo de asesoría. Ojo entonces con eso, porque cuando el contrato a plazo fijo no es correcto, se entiende que está desnaturalizado. Y seguramente, como lo habrán escuchado en sus clases de derecho laboral o por ahí han leído algo al respecto, pues estos contratos se entiende que son indeterminados, es decir, la persona tiene derecho a ser registrada en planilla y pues con ello ser considerada trabajadora indeterminada, ¿no? Con lo que ello significa. Una posibilidad de cese únicamente con el despido o, en todo caso, que el propio trabajador renuncie. Y como vemos del uso frecuente de esta modalidad de contrato a plazo fijo, lo que mayormente los empleadores no quieren es sujetarse a relaciones indeterminadas, ¿no? Con lo cual, hagamos bien las cosas, identifiquemos bien cuál es el supuesto de contratación en el que nos encontramos, ¿no? Pero de plano ya decirles que si hay una situación en la cual un trabajador presta servicios en un horario específico y tiene pues un horario determinado, por más que sea un abogado, debe ser contratado en planilla. Y ya cuando hablemos de modalidad de contrato, pues partamos de la premisa que la regla general es que sea indeterminado, pero habrán supuestos específicos en los cuales se pueden usar el contrato a plazo fijo. Y uno de ellos es que si estás iniciando tu firma, podrás usar un contrato a plazo fijo en la modalidad de inicio de actividades, pero siempre teniendo presente que evidentemente tendrá que ser una firma que realmente esté iniciando sus actividades y con ello pues la contratación de personal tanto administrativo como parte del equipo legal, ¿no? Porque se entiende que esos 3 años que da la ley para esa modalidad de contrato es una forma de probar a la propia empresa si es que el desarrollo, el negocio que se ha pensado va a finalmente resultar, va a funcionar y puede darse luego continuidad. Pero hemos dejado un punto que es importante también podamos revisar, y es que seguramente habrán visto en muchos estudios de abogados, en muchas firmas, que también se usa la contratación por contrato de locación de servicios, ¿no? E inclusive, para efectos del régimen tributario, se tributa como cuarta, quinta categoría. Es una modalidad de régimen tributario que existe tal cual, ¿no? Pero debemos apreciar que
es necesario identificar claramente si existe la real autonomía del abogado respecto a cómo desarrolla sus servicios. Y para esto entonces no debería ser dirigido, fiscalizado ni sancionado. Supuestos como el de exigirle un horario de prestación de servicios o la prestación del servicio en un lugar determinado no deberían darse de esa manera. Con lo cual, si tu firma está pensando en emplear contratos de locación de servicios y no quieres asumir una contingencia como contrato de trabajo, habrá que evaluar si es que realmente, de acuerdo al esquema que estás pensando en desarrollar el servicio, va a funcionar este contrato de locación, ¿no? En muchos casos, los abogados, por ejemplo, se les exige exclusividad respecto a algún estudio de abogados y además también se les exige que actúen en representación del estudio de abogados respecto a los clientes, que los cuales son indicios que sumados a otros, como el horario o el lugar de servicios, pudiesen resultar en la determinación de una relación laboral, más aún si, por ejemplo, eres dirigido, fiscalizado y sancionado. Con lo cual, es importante pues que todo esto se evalúe en conjunto para poder llegar a determinar la modalidad adecuada. Y es que nuevamente, como te comentaba hace un momento, si llegaras al punto de contratar a el personal legal de tu firma bajo un contrato de trabajo, perdón, bajo un contrato de locación, puede apreciarse que en la realidad, recordemos este principio de primacía de la realidad, pues lo que hay detrás realmente es una situación no de autonomía, sino más bien de subordinación, y con ello surgen riesgos como que este abogado pueda reclamar ante SUNAFIL, ¿no? Con las correspondientes multas que se ha incorporado a planilla, pero no solo eso, también a nivel judicial, como las experiencias que les contaba, donde lo que piden en muchos casos no necesariamente es la incorporación a planilla, pero sí es algo posible, pero sí se ha reclamado en muchos casos el pago de beneficios sociales. Y con eso entonces, una firma puede contratar a personal como locador de servicios. Con lo visto hace un momento, quiero que quede claro que pues hay autonomía y puede también haber subordinación en la prestación del servicio. Y entonces, esto depende de si tenemos una necesidad de horario, una necesidad de sujetar a los abogados a directrices, de imponerles un lugar de prestación de servicios. Y en esos escenarios donde los servicios de la firma legal van a ser desarrollados de esa manera, pues hablaremos de un contrato de trabajo, ¿no? Y cuando estas manifestaciones de subordinación no sean necesarias, habrá pues sí la posibilidad de un contrato de locación. Y para tener claro lo del contrato de locación, que muchas veces no solo se confunde y genera contingencias para firmas legales, sino también para otras áreas de servicios, otras áreas de desarrollo de negocio, pues quiero comentarles que quien contrata un locador es el comitente, ¿no? Es decir, la empresa contratante. Y esta empresa debe tener en cuenta tres cosas principalmente mientras desarrolla el servicio. Primero, que este locador no tiene que ser incorporado a la empresa. Además, sin duda que no se le va a indicar dónde va a presentar el servicio. Y además que pues no se le va a exigir mucho menos un horario. También debemos considerar que si fuese realmente un locador de servicios, tendría que tener pues una exclusividad, ¿no? Perdón, no tendría que tener exclusividad, con lo cual exigirle, por ejemplo, que no atienda a clientes de manera independiente, pues podría generar que se considere un rasgo de laboralidad, porque se le está restringiendo
la posibilidad de contratar libremente contra quien desee, ¿no? Cosas que solo ocurren dentro de una relación de trabajo. Y como ya les había comentado, pues manifestaciones como dar órdenes de trabajo o imponer medidas disciplinarias, todas ellas son parte de un contrato de trabajo, los cuales debe evitar el comitente, evitar quien contrata a un locador. Y para eso entonces recomiendo que, además de tener claro este rasgo de autonomía, también pensemos que hay otros elementos por considerar. Primero, que hay un contrato de locación firmado. Además, que pues haya un entregable establecido. También que el servicio que se establezca sea en base a justamente el total del entregable del servicio comprometido y no así por horas. Y sin duda, esto también debe traducirse en el recibo por honorarios, el cual no solo para términos legales, sino también en otros sectores, he podido ver que los recibos por honorarios muchas veces hablan de posiciones en la empresa, ¿no? Y entonces es diferente indicar que se trata de un servicio de asesoría legal para la elaboración de un informe en una determinada materia, frente a colocar que, pues, este es un abogado, ¿no? Un servicio de abogado o servicio de analista legal, ¿no? Cuidemos los términos porque en muchos casos el nombre que se coloque, particularmente en el caso de, por ejemplo, analista legal, puede hacer referencia a una posición de la empresa, no al servicio, y con ello, pues, a una forma de incorporar, de dejar un indicio de que el trabajador es tal y no necesariamente un local. Pensar en entregar también, por ejemplo, photochecks, credenciales, cartas de presentación a un locador, ojo, es algo que no debemos hacer, ¿no? Si queremos contratar a abogados como locadores, ¿no? Más allá de, claro está, que para que esta contratación sea correcta, como ya he mencionado, debe existir autonomía. Y pues, sin duda, no debemos pagar beneficios laborales, ¿no? Conozco muchas firmas legales, las cuales en algunos casos para oportunidades como julio y diciembre otorgan dobles pagos, los cuales pueden asemejarse a las gratificaciones, o se brindan también formas de descanso similares a las vacaciones. Todas estas formas, pues, son realmente contingentes respecto a la contratación de un local. Ojo entonces ahí, no perdamos de vista todos estos asuntos, porque si bien es cierto, sí podemos contratar personal para nuestra firma legal bajo locación de servicio, tendrán que tratarse pues de servicios los cuales se vayan a desarrollar de manera autónoma, de manera muy puntual, específica, sin sujetarse, sin estar subordinados, justamente estos abogados locadores, a la firma, ¿no? Y esto sucederá, pues, es para servicios muy específicos, tal vez para materias legales, las cuales yo no tenga dentro de mi firma y necesite esta forma inclusive de subcontratación, ¿no? Para una situación muy, muy particular y evaluando también que mi real necesidad sea autónoma, ¿no? Porque si al contrario voy a ejercer algún tipo de subordinación, inclusive tendríamos que pensar en algún contrato de trabajo a plazo fijo como el ocasional, por ejemplo, ¿no? Que se da para un proyecto específico en un tiempo específico. Dicho esto, entonces, pues veamos cómo al equipo legal se le puede contratar bajo contrato de trabajo, pero también bajo contrato de locación, sin considerar que específicamente cuando inicio mi firma legal, pues puedo usar la modalidad de contrato de trabajo a plazo fijo en la modalidad de inicio de actividades. Y sin duda, en cualquier caso,
para el personal administrativo tendremos que hablar de contratos de trabajo, ¿no? Porque ese personal que nos acompañará de manera, pues, permanente e indefinida en el desarrollo de las actividades para desarrollar justamente estas actividades de administración, gestión que resulten necesarias. Y además tenemos personal, mencionamos también practicante, el cual realmente en muchos casos colabora con el desarrollo de la firma y se encuentra regulado en la Ley de Modalidades Formativas Laborales, así como su reglamento. Tenemos modalidades que son mucho más empleadas para este tipo de contratación y que son las de practicante preprofesional y profesional. Quiero aquí hacer una pausa para recordarles que así como existe la desnaturalización de un contrato de locación de servicios, es decir, un contrato de locación de servicios que finalmente no es tal y pasa a ser un contrato de trabajo por orden judicial, lo mismo puede ocurrir con un contrato de prácticas. Existen también sentencias judiciales en las cuales claramente se ha visto que practicantes contratados con todas las formalidades que corresponden para un practicante, para una modalidad formativa, sea preprofesional o profesional. Pero que en la práctica se aprecia que el tratamiento que se le brinda a este practicante termina siendo de un trabajador, pues en esos casos se considera que hay una desnaturalización de la modalidad formativa. Es decir, esta no ha venido desarrollándose de forma legal. Y con eso, pues, esta modalidad no es correcta, no es válida y al contrario, hay un contrato de trabajo encubierto y que hace necesario pues el registro en planilla y por el plazo que haya transcurrido de prácticas que se paguen los beneficios sociales. Para esto entonces, si estás pensando en constituir tu firma legal o ya la tienes constituida y estás contratando practicantes pensando que existe un beneficio al contratar bajo prácticas por el periodo de contratación que se rige por el plazo del convenio que establezcas y que además pagas una subvención que, pues, mientras sea como mínimo la remuneración mínima vital actual, crees que con estos requisitos no vas a tener problema y puedes exceder los tiempos de la jornada formativa, pasarte de las 30 horas semanales, pues mucho ojo con eso, ¿no? Mucho ojo con eso porque puedes estar generando una contingencia. No basta entonces con tener un convenio de prácticas y en el desarrollo de estas excederme de aquellas características que están pensadas justamente para el practicante y por eso no debemos tratar como trabajadores a los practicantes, ¿no? Como abogados, si lo quieren ver así, como abogados trabajadores a los practicantes, porque podemos estar incurriendo en una contingencia. Recordar entonces que para las prácticas preprofesionales existe la obligación de suscribir un convenio, el cual pues tiene que tener un plan detrás y este plan lo que va a buscar es que justamente el practicante preprofesional, ¿no? Se llama de acuerdo a la ley aprendizaje con predominio en la empresa, este aprendiz con predominio en la empresa, pues lo que va a hacer en esta práctica es aplicar conocimientos, habilidades y las aptitudes en una situación real, pero justamente con la asesoría de quien va a ser su, pues, formador, ¿no? Que en este caso es su abogado cargo. Y existe una jornada formativa también que exige un número de horas específicos en la semana, que no son las 48 horas semanales ni 8 horas diarias, sino únicamente 6 horas diarias o 30 semanales, ¿no? Con lo cual, pues, observemos eso, ¿no? Y por otro lado, también veamos que en el caso de la práctica profesional, lo que se busca es que el egresado, que claro, ya tiene su
diploma de bachiller, pues bajo un convenio entre una empresa y el centro de formación, sea técnico o profesional, pues consolide estos aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su formación y pues pueda desempeñarse en una situación de trabajo. Pero nuevamente, es una jornada, es un tiempo de formación, ¿no? Que claro, puede ser hasta de 48 horas semanales u 8 horas diarias y que puede durar 12 meses o inclusive más de ese plazo si es que el centro profesional así lo determina, pero no se trata de un contrato de trabajo. Observo en muchos casos los cuales se exceden estos lineamientos y es importante tener claro que si lo que necesitamos es asistentes o abogados juniors, estos no son practicantes, ¿no? Tratar a un practicante como un abogado con responsabilidad asignada, pues excede de los términos de la práctica y finalmente también como firma legal, insisto, nos lleva a poder asumir una contingencia, ¿no? La cual sin duda no queremos. Entonces, ojo con eso. Recordarles también que en el caso de los practicantes existe el derecho a que tengan un descanso de 15 días debidamente subvencionado cuando la modalidad formativa sea superior a 12 meses. Y además que, claro, la firma va a tener que cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes a través de salud o de un seguro privado, ¿no? Y además también por cada 6 meses de duración continua de la modalidad formativa, habrá que pagar una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual. Con lo cual, veamos, existen diversos beneficios adicionales que no hay que perder de vista, pero lo principal siempre será que recordemos que un practicante, sea pre o profesional, no es un trabajador, no es un abogado trabajador, no es un abogado junior, no es un asistente, es un practicante. Y entonces se sujeta a un plan de formación dentro de los niveles preprofesional o profesional, y al cual pues hay que dirigir técnicamente, hay que darle los medios necesarios para que se forme. Sin duda, también puede ser fiscalizado, pero eso no nos exime de que la principal misión de esas prácticas es justamente el aspecto de formación. Dicho esto, entonces, quiero que tengamos claro que cuando se trata de una firma legal, si estamos iniciando, pues lo correcto es contratar a las personas bajo contrato de trabajo y seguramente usaremos aquella a plazo fijo por inicio de actividades. Sin duda, de acuerdo a los supuestos, podremos hablar de transcurrido ese plazo de inicio de la firma legal, se hará necesario ya un contrato de trabajo también, pero a plazo indeterminado, ¿no? Ya no resultará aplicable aquel a plazo fijo. Y respecto al personal, pues, administrativo, podemos pensar en lo mismo, tanto igual como el equipo legal, salvo en el caso de los practicantes, en el cual hay que tener muy claro estos convenios que deben suscribirse de manera tripartita, que son los convenios de prácticas pre-profesional o profesional, y pues los cuales se rigen por un plan de aprendizaje, ya que no se tratan de trabajadores. Cuando hablamos particularmente de los trabajadores, inclusive del personal administrativo, pero sin duda, con prioridad, los abogados, debemos considerar que hay ciertas cláusulas en el contrato de trabajo que vamos a tener que tener muy presentes. Y entre ellas estará, pues, cómo es que vamos a calificar al trabajador, si es de confianza o no. Además, también si es que tiene un horario de trabajo o no, porque en muchos casos pudiese resultar no fiscalizada dependiendo del ejercicio de sus funciones, pero además también considerar que fuera de estas
además de los diferentes datos, ¿no? Del contrato, el régimen, pues que sin duda será régimen general, vamos a considerar algunas cláusulas obligatorias. ¿Cómo son? Aquellas que corresponden a los datos personales que nos brindarán los abogados para ser registrados en la empresa, cláusulas de seguridad y salud en el trabajo que no debemos dejar de lado, y también aquellas vinculadas a la prevención del lavado de activos, anticorrupción y financiamiento al terrorismo. Pero hay algunas que yo les recomiendo y que justamente es por eso que coloqué este acápite dentro de la exposición, porque temas como la exclusividad y no competencia, esto para evitar que la información pues sea parte de algún riesgo, son cláusulas que deben ser reguladas, al igual que aquellas cláusulas de confidencialidad, ¿no? Y sin duda de propiedad intelectual para cuidar toda esta información la cual recibimos de nuestros clientes y pues son parte de nuestro trabajo diario de asesoría y se comparten con las diferentes áreas de trabajo al interno de una firma. Pero ya desde el lado administrativo, operativo, considerar que siempre entregamos ciertos bienes como laptops, celulares a los abogados, también al personal administrativo en la firma, y con eso, pues, necesario entonces regular cómo se usan estas herramientas e inclusive si existirán eventuales descuentos por daño, ¿no? Cuando exista una regulación respecto a la asistencia, si es que es el caso, y se exige, pues se fiscaliza el tiempo de trabajo, también habrá que regular este asunto con particular interés. Dicho esto, entonces, quiero agradecerles su participación como parte de esta exposición sobre el régimen laboral en una firma legal y quiero recordarles entonces que cuando se trate de contratar pues personal legal como parte de una firma, revisemos entonces cuál es la necesidad real que tenemos como firma. ¿No es realmente de autonomía y cabe una locación o es que hay una subordinación, un horario, un lugar de trabajo, dirección, fiscalización y sanción, las cuales vamos a imponer y nos obligan a tener una relación de trabajo? Si es este segundo supuesto, pues sin duda no te arriesgues a elaborar un contrato de locación, el cual te exponga las contingencias como esas dos firmas legales, las cuales les venía comentando hace un momento, ¿no? Y recordar también que es importante que suscribamos un contrato de trabajo que principalmente, fuera de cualquier otro dato, resguarde la exclusividad, la no competencia y, claro está, la confidencialidad de nuestra organización y la información que estamos tomando por parte de nuestros clientes, ¿no? Para evitar diferentes conflictos de intereses y situaciones riesgosas. Ya si en la actualidad tienes una firma constituida, pues tome en cuenta estas pautas que he brindado y para la situación más riesgosa que considero que es que tengas locadores cuando realmente se trata de trabajadores, abogados trabajadores, pues revisa entonces si es que hay estos rasgos de laboralidad, rasgos que te hagan ver que realmente estos locadores formales son trabajadores y pues desarrolla junto a tu equipo una medida correctiva, ¿no? Que sería el registro de este personal en planilla para evitar futuras contingencias, reclamos no solo de incorporación a planilla, sino también respecto a beneficios sociales no pagados. Muchas gracias